Erev Tov, Shavua Tov y muy bienvenidos, Bruhim Habayim. Les pido disculpas, todo fue completamente involuntario el atraso de hoy, más allá del problema de internet que tenemos en mi casa. Gracias por esperar, gracias por compartir. No nos vamos a estirar hasta las 10:30, por supuesto que no. Y vamos a estudiar por Leilul Nishmat de nuestro querido Miguel Ashkenazi Ben Tzvi Ben Malka, donde ya nos hemos acercado al 11º mes, 11 meses de su desaparición física. Akadosh Baruj Hu, eventualmente Yitzhor, Nishmatov Yitzhor Haim, y pedimos por la Refuah Shlema de José Caro Ben Sarah, de la señora Rachel Bat Perla, y de todos los enfermos y enfermas de Am Israel. Capítulo 3 de Berajot, el Rambam nos lleva ahora a los 5 cereales. Sabemos que el concepto de los cereales es donde se elabora eventualmente el pan, o también los elementos que se dan también mezonot, quiere decir todos los alimentos que tienen que ver con una estructura de granos. Hamisha Minin, 5 especies son las que hablamos, 2 de ellas con las cuales fue bendecida la tierra de Israel. Gitín ve a Seorim. Gitá, que es el trigo, Seorá, que es la cebada, ve a Kusmin, el Kusmin, que es la espelta, Shibolet Shual, que aparece en tercer lugar, y que se llama la avena, y por último, el shifón, que representa ¿cómo era el nombre del shifón? Que me olvidé. El centeno. Muy bien. Entonces tenemos el trigo, la cebada, la espelta, la avena y el centeno. A Kusmin explica el Ramban que la espelta es de la especie del trigo y la avena y el centeno son de la especie de las cebadas. O sea, que nos establece una clara diferenciación entre la calidad del grano, obviamente, en la cual estamos, obviamente, hablando en este tiempo de aprendizaje de Berajot. Dice que las 5 especies estas de granos, cuando son shibolim, cuando están en su semilla, obviamente, cuando están en su shibol quiere decir en su grano en sí, Nikraim tebuá bechol makom. Quiere decir que en la Sagrada Torá se denominan eventualmente tebuá, quiere decir grano en general, como la cosecha en todo lugar y en toda circunstancia. Quiere decir, cuando la persona hace, eventualmente, dice la Gemara, un voto, Masejet Nedarim, hace un voto de tebuá, está incluyendo estas 5 especies. Muy bien. Beachar shetashin bezorin otam nikraim dagan. Entonces, después de que se hace la disha, que quiere decir disha, la dush, eventualmente tiene que ver con el concepto de los shibolim, son sacudidos eventualmente, fuertemente, se golpean de manera que caiga el gareim, que caiga el grano. Después de que son aventados, sería el concepto de dash, be zorin otam, que quiere decir zorin, zorin, es decir, en el viento, se los expande en el viento, ¿para qué? Para sacar todo lo que es el pezón, todo lo que es eventualmente las cáscaras, todo lo que eventualmente no va a servir para el producto final, después de que eventualmente se los aventa y también se los golpea para sacar los granos, se llaman entonces ahora con el nombre Dagan. Como eventualmente la Torá Sagrada nos dice en el Shema Israel, Beasafta Deganeja, Betirosheja, Beitzareja. Así decimos en el Shema de la mañana y de la noche, habrás tú de reunir, Deganja, Dagan, Shebeja. El Dagan se refiere a estas 5 especies una vez que ya no están en su tallo, eventualmente, en su espiga,
sino que ya fueron aventados eventualmente y ya el grano fue sacado. Así se llama Dagá. Luego, el proceso sigue, dice el Rambam, que Shetohanim, quiere decir cuando se lo habrá de Lidhon, que quiere decir, a mí me faltan todas las palabras, eventualmente, que quiere decir cuando se los sabrá de moler. Mi señora me está soplando, por eso tenemos la suerte de que hay alguien que sabe mucho más que yo. Cuando se los va a moler y luego la shin se amasa su harina y se crea, o fin, o tam, se lo va a poner en el horno, se lo considera entonces después con el nombre de pat. Pat, como si fuera pan también. Y obviamente, cuando decimos pat, decimos también la braja de Amotzi, pero también Birkat Hamazon, después de decir el Amotzi. Lo mismo, obviamente, hablamos de todo lo que es el pat, y este en el sentido es el pan que vamos a tener servido en la mesa. Beapat, y esa masa que ya ha sido horneada, que se hace de una de estas especies, es la que se llama pat en todo lugar, Velo Levai, que quiere decir Velo Levai sin ningún nombre agregado, porque el pat stam es el nombre de lo que se llama el pan, eventualmente, que tenemos para la venta en cualquier lugar. De ahí viene el nombre de pita, ¿no? También, del pat, y la pita es un derivado del pat. Ahora bien, el Rambam, después de explicarnos excelentemente bien, desde el proceso en el campo hasta que llega a mi mesa, ahora delante mío tenemos el pat. Entonces dice, Aojel pat, la persona que come pat, ese pan, debe bendecir antes de eso, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Como sabemos bien la bendición, tenemos que bendecir a Kadosh Baruch Hu, que dice, hamotzi lechem min haaretz. Hamotzi. El Rambam pone acento en que hay que decir con he adelante de motzi, y no como cuando bendigo el vino, que digo, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, boré peri ha-gefen. No digo ha-boré peri gefen, sino boré peri gefen. Obviamente, boré peri ha-gefen. ¿Para qué? Para que no se me mezclen a mí las letras, pues yo estoy diciendo Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, motzi. Entonces, haolam, ha-motzi, eventualmente, lechem min haaretz. ¿Por qué ha-motzi? Porque si yo digo, Elokeinu melech haolam, motzi, olam termina con M, y motzi empieza con M, entonces la M de motzi va a quedar como incorporada a la palabra olam, y no va a ser audible. Y por lo tanto, ahí se crea la dificultad. Entonces establecieron los jajamim que digamos, ¿no es cierto? Ha motzi lechem min haaretz. Bien, muy bien. Uleajalea. Y después tenemos que decir las 4 bendiciones. ¿Qué quiere las 4 bendiciones? La que mencionamos en el capítulo 2, que ya hemos terminado, en la segunda alajá, que se refiere a Birkat Hamazon. O sea, Birkat Hamazon, que tiene hoy en día, bueno, hace 2000 años, tiene 4 brajot. Originalmente, Birkat Hamazon, como todos saben, como hemos estudiado en las distintas clases, tenía 3 brajot. Hasta que, con el suceso de los Bar Kokhba y sus soldados, que tuvieron después de 15 años o de más, pudieron ser llevados a su sepultura, ya que los romanos se habían ensañado con los sobrevivientes de Betar y con aquellos que los romanos dieron muerte, no los dejaron enterrar y quedaron a campo traviesa. Después de 15 años, un periodo muy grande, los encontraron y establecieron a Tov Be'ametiv. Los rabinos de Yavne, ya una vez que el Sanedrín pasó a la ciudad de Yavne, la ciudad costera de Yavne, establecieron la brajá a Tov Be'ametiv, a Tov,
Shenitnu lekbura, que bendito Dios, que es bueno porque pudieron ser enterrados, y a Metiv, Shelo Isrijo, que no se echaron a perder esos cuerpos y que no sufrieron del embate del sol o del frío, del rocío y de las lluvias y de los animales salvajes. Muy bien. Ajal Dagan Shaluk, que Moshehu. Entonces, si yo comí ahora el Dagan, quiere decir ya el producto retirado de la tierra. ¿Se acuerdan que el Dagan? ¿Se acuerdan que era cuando ya sacamos el garín y lo aventamos? En el Ruach me quedó el grano. Ahora, ese grano, eventualmente, lo como Shaluk. Shaluk quiere decir, como en el lenguaje de la Mishnah, Mebushal, quiere decir cocido. Si yo he comido el grano ese cocido, que Moshehu, quiere decir, como ha llegado a mí desde el granero, quiere decir, no le saqué la cáscara, el salvado que tiene, y no lo partí en dos, obviamente. Es lo que dice la Gemara de Berajot, como ya estudiaron seguramente en nuestro grupo de estudios de Gemara, Ha Kosem et Ahita Mevarech Alea Bore Peri Adama. Quiere decir que cuando yo como ese grano Dagan y lo como cocido, eventualmente a la olla, lo que fuera, tengo que decir la bendición Bore Peri Adama, creador del fruto de la tierra, y después de esa brajá, la brajá Jaroná, la última brajá, tengo que decir Boré Nefashot Rabot, que es la que decimos cuando terminamos de comer algún fruto de árbol que no sea de los bendecidos en la tierra de Israel y el fruto de la tierra. ¿De acuerdo? Ajal Kemach Mevarech Lefanav Shehakol. Si hemos comido harina tan solo, sin la mezcla del agua, eventualmente, entonces se bendice solamente que es Shehakol. Incluso dicen los comentaristas del Rambam que esa harina no fue molida ultra fina y todavía persiste en ella el sabor del trigo o una harina que ha sido tostada eventualmente, que ya se puede eventualmente comer también, se dice sheakol. ¿Por qué? Porque generalmente, dice la Gemara de Berajot, los hombres, las personas no suelen comer en sí harina. Y por eso, como no es nada elaborado todavía, se dice la oración de sheakol. Ulaharab, y al final de comer esa harina no elaborada, se bendice Boré Nefashot Rabot. Muy bien. La tercera halajá, en buena hora, dice Kema Shelechat Mechameshet Aminim Sheshelakahu Be'erebo Bemaim. La harina de una de estas 5 especies de granos. Sheshelakahu. Estudiamos que Shaluk tiene que ver con qué. Dice, fue hervido. Y se lo mezcló con agua o con otros jugos, eventualmente, u otros líquidos. Si era ancho como para que sea apropiado para ser comido y para ser masticado, ya tiene forma, eventualmente, y ya tiene su propio grosor. En ese caso, dice el Rambam, ya es una masa, entonces ya la bendición que tengo que decir al principio es Boré Minei Mesonot. Y al final, por supuesto, tengo que decir la bracarona que se llama Ala Mijia Be'al Akalkalá, como sabemos todos, y se llama Berajá Ahat Me'ain Shalosh. Una Berajá Me'ain, como si fueran. Esta alusión que la Berajá Ahat Me'ain Shalosh, o Ala Mijia, como la conocemos en forma más simple, tiene que ver con que es como un Birkat Hamazon no siendo Birkat Hamazon. Porque Birkat Hamazon tenía 3 bendiciones, después fueron 4. Y esta se llama Berajá Ahat, una Berajá, Me'ain Shalosh, como si fueran 3. O sea que contiene eventualmente las 3, que se refieren obviamente al Birkat Hamazon, pero que no es Birkat Hamazon porque no estoy comiendo pan. Estoy comiendo una masa. Veima Yarraj, que de Yerra Uy Lishti'ah. Pero si la masa eventualmente era tan suave como que hasta se podía beber, eventualmente, imaginemos
algo parecido a lo que es algo así como se hace algo para la refuá, dicen, para un tratamiento médico. Entonces la bendición es Shehakol, eventualmente, porque eso no es para comer, no es para alimentarse, no es para cenar, no es para una seguridad. Y finalmente se bendice Boré Nefashot Rabot. Es decir, la regla general, establecen los comentaristas del Rambam, que lo que no se bendice antes, Boré Mene Mezonot, no se bendice después a la mejía de la calcala. ¿Está bien? Y eso lo va a explicar el Rambam más adelante. La cuarta alajá. Kemach Shelejat Mechameshet Aminim. La harina de una de estas 5 especies que mencionamos al principio de nuestro Shebur. Shebishelo Bekedera. Es harina, eventualmente, que fue puesta a cocinar a la olla. Ben levadó, ben she'aleboim de banimajerim. Ya sea que puso a cocinar solamente la harina o que lo mezcló con otros elementos. Por ejemplo, levivot. ¿Qué quiere decir levivot? Levivot son como lo que hacemos ahora en Hanukkah. ¿Sí? Levivot. Puede ser levivot, que tienen harina eventualmente mezclada, y que suelen ser como unas tortas de sémola, por ejemplo, que están con agua y que hierven eventualmente en principio con shemen, con aceite, como se hace en Hanukkah. Y también hoy en día se habla como si fueran una especie de rellena de carne, por ejemplo. Para los amantes del Yiddish serían los kreplach, en este caso, ¿no? No vi ravioles de carne, pero sí vi kreplach, que son muy ricos también y que tienen un relleno de carne. Todo esto, Bejayotzebahem, todos los parecidos o los similares. Bejena Dagan, también el Dagan quiere decir el producto que ya salió de la estructura del campo. Shehilekó o Ketashó o Bishelo Bekedera, quiere decir que ya fue dividido, fue separado el mosto, el salvado, o fue partido en dos, para que haya más partes. O eventualmente Ketashó, quiere decir que Ketashó fue dividido, Bamachteshet, quiere decir fue trozado en varias partes. Y lo cocinó en la olla. Por ejemplo, ha-rifot. Rifot quiere decir son los granos de trigo que están pelados y están cortados, y que obviamente así se lo menciona, por ejemplo, en el libro de Shemuel, en el caso de Shemuel Bet, si no me equivoco, que nosotros empezamos este viernes con Shemuel Aleph, pero en principio aparece allí como una comida en base a granos de trigo. Y también todo tafshil, todo alimento, todo elemento de comestible que no es de las 5 especies, pero que mezcló en ellos algunos de estos granos, ya sea harina o ya sea de pat, en principio, como están mezclados ya y tienen otra estructura, que no es un pan de harina y agua nada más, la bendición que se dice anteriormente es, al principio, es Boreminei Mezonot. O sea, todo lo que se hace a la olla y que lleva algo de harina o de masa, la regla general es que se dice Mezonot. Boreminei Mezonot. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, les pido por favor, como yo no veo, en este caso si están haciendo preguntas, que se la transmitan al Moré Yosef, así el Moré Yosef me avisa y en este caso la puedo leer. La quinta alajá. Dice Rambam, ¿en qué casos estamos hablando? Quiere decir que toda comida en la cual se ha mezclado las 5 especies de granos se bendice por Eminem Mezonot. Dice, cuando fue ese min, la especie, Azeh, Hashuv etzlo belo hayat fela. Quiere decir que yo noto que esa comida se le ve el grano de trigo, se ve la cebada, se ve la espelta o la avena, quiere decir, no es algo muy secundario, sino que es importante. Pero si una de estas 5 especies de granos era completamente
intrascendente, sin importancia. Tafel quiere decir secundario. La palabra tafel, tet, pei, lamet, y la palabra aikar es lo principal. No es lo principal del alimento. Entonces, si es tafel, eventualmente, entonces, en ese caso, dice Rambam, y no me barej ela al aikar u poteres tefela. Entonces, ¿qué tengo que bendecir? Tengo que bendecir por lo que es lo principal. Y de esa manera eximo a aquello que es el componente secundario. Y ahora el Rambam nos ayuda a entender esta regla y dice, mira, esta es la regla general para las bendiciones. Todo aquello que es el componente principal y con él se acompaña algo secundario, se bendice por lo esencial, por lo principal, y esa verajá incluye, obviamente, y exime a lo que es secundario, upotereta tefela. ¿De acuerdo? La tefela tafel es lo que es secundario. Ya sea que ese elemento secundario estaba mezclado con lo principal o que no estaba mezclado. Siempre tengo que ver cuál es el elemento principal. ¿Cómo es? Pregunta la sexta alajá, que eso de que es secundario estaba mezclado. Por ejemplo, lefet o krum shepishelo. Entonces pensemos, dice Rambam, que el lefet, que es una suerte de una verdura de los jardines, así se lo transmite. Le voy a pedir disculpas que yo no conozco todos los nombres. Lefet o kruv. Kruv sabemos que es una suerte de repollo. Shebisheló, pero cocina. Sí, es una verdura. Entonces, para poder armar esa pequeña verdura y darle forma, lo mezclé con una parte de harina de estas 5 especies, simplemente le da beco, para darle, hacerlo pasible de ser cocido, y no me parecerá por el minimizonot. O sea que si yo hice unos pasteles de verdura, y para poder unir la verdura le puse un poco de la harina de las 5 especies, más allá de huevo y lo que fuera, no tengo que bendecir mezonot, porque alefet es el ikar. La parte del yerek, la verdura, es lo principal. Y el kemach, la harina, es lo secundario. Porque todo aquello que se mezcla o se entremezcla para poder generar la unión de la masa, o que dé ten reach, o que dé litzvot tafshil, o ya sea para darle un buen aroma o para poder colorear el alimento, haréis otro filar. Eso es lo secundario, por lo tanto no tiene el sentido de lo principal. Pero si lo mezcló para darle gusto a esa mezcla, entonces esa harina que puse se transformó en lo principal. ¿De acuerdo? Porque todo aquello, dice la Gemara de Beitzá, todo aquello que fue dado para dar gusto, se considera, dice, Eino Batel. Quiere decir, no pierde su condición. Entonces, obviamente, todo esto tiene que ver, obviamente, con una braja diferente. Lefijaj. Minei de Bash, los distintos tipos de miel, con los cuales se cocinan y se lo ponen en ellos, Heleb Gitá. Se lo pone con ellos también, con Heleb Gitá. Por ejemplo, dice el almidón, ¿sí? El almidón que se utiliza para el lavado, eventualmente. Entonces, que de Ledabek, Beosime Minei Metika, y que se hacen con ellos, eventualmente, algunos dulces. No puedo bendecir sobre ello por Eminem Mezonot, porque en ese caso, ¿qué es lo principal? No es el almidón, sino es el vash, lo que le da el gusto, lo dulce, que es la miel, y por lo tanto, la miel se considera lo principal en ese alimento. Esa es
la tefeilá ameorevet. Eso es el elemento secundario que está mezclado con el principal. La halajá número 7 pregunta al Rambam, ¿cómo se considera ahora un elemento secundario que no está entremezclado? Vamos a decir, dice el Rambam, tiene que comer un pescado en salmuera, o un pescado que es salado. ¿Está bien? El Rambam explica aquí que cuando la persona comía peirot metukin, frutos dulces, tiene que comer algo salado después para sacar toda esa humedad que queda como pegada eventualmente a las paredes del estómago. Entonces, aparentemente esto nace del Perush Mishnah del Rambam. Y como se sabía de mucha medicina, obviamente, entonces el Rambam tenía estos códigos muy interesantes que dice que después de comer cosas dulces, la persona tenía que comer algo salado. Dice, muy bien, ¿cómo es la tefilá que no está mezclada? La tefilá es el elemento secundario. Tiene que comer dag maliach. Viajar la pat imo, que dice lo yazik amelach gerono leshono. Ahora, ese pescado que estaba en salmuera, muy salado, lo comió con un poco de pan para que no le dañe tanto la sal en su garganta y en su lengua. Arizé me bareja la malía, jupoteletapat. Lo principal que es el pescado, porque lo que estoy comiendo es para cambiar el gusto, y el peso del pescado es, entonces, exime al pat. Y pat te felalo. En este caso, ese pat que voy a comer, hecho de una de las 5 especies de cereales, es secundario. Y todo semejante a esto son los demás casos. Ahora bien, apache patat o tapitim. Ahora bien, el pat, ese pan, shepatat o tapitim, quiere decir que la hice como perurim, peruré lejem, ¿no? Como si fuera el pan rallado. Ubishelaba queda. Y ese pan lo cociné en la olla. O lasha bemarak, o lo amasó para la sopa. Lo que dice Rambam es que si en los petitim, en esos perurim, en esto que me quedó del pan completamente hay kazait, quiere decir, a pesar de que la forma del pan, se desdibujó, porque ya no forma, solamente son pan rallado, como pan rallado, me bareja lea tejilá a motzi. Tengo que bendecir sobre eso a motzi. ¿Ok? Ese sería porque todo eso se habla en una masa dentro de la sopa, no en lo cocinado. Porque si está cocinada, eventualmente es diferente. Entonces, en la masa que está en la sopa, dice que la forma del pat no pasa absolutamente todo de igual, sino que cambia, obviamente, y por lo tanto, si tiene kazait, tengo que bendecir por esos perurim del lejem, de pat, tengo que bendecir hamonzi. ¿De acuerdo? Ahora bien, veim ein baem kazait, pero si no tienen la cantidad de kazait, como el tamaño de un olivo, a pesar de que mantienen su forma, obviamente, entonces, o shabrat surata pat babishul, o que pasó ese pat como si fuera cocinado, incluso si tiene kazait, que tiene que barajar decir, boremine mezonot, tiene que decir la bendición de mezonot. O sea que, eventualmente, es importante que nosotros podamos hacer, eventualmente, esta distinción. Voy a seguir unos minutos más, a pesar de que ya son las 10, para poder continuar un poquitito con este capítulo que tiene 13 alajot. Estamos en la alajá número 9, con vuestro permiso. Bien, por supuesto que aquí estamos estudiando que quede claro el desarrollo de la alajá, ¿no es cierto? Y de cómo el Rambam nos ayuda eventualmente con su gran sapiencia a poder establecer ahora
el criterio de la halajá sobre lo que como y cómo lo como. Muy bien, Isa, Shenefet Bakarka. Quiere decir una masa que es amasada en piso, en tierra. Y habla como los árabes que habitan en los desiertos suelen amasar sus masas. Oír be'en alea tzurat pat, de momento que esa masa no tiene la forma de un pan, debe bendecir sobre ella, en principio, Bore Minei Mezonot. Es interesante esta distinción que hace Harambam, eventualmente, porque nos está mostrando eventualmente una de las costumbres. Entonces se le llama Cuba de Ara, así lo dice la Gemara de Berajot. Cuba de Ara, Bore Minei Mezonot. Obviamente, esto es Pat Anefet Bakarka. Cuba de Ara, quiere decir el pan que se hace sobre la tierra. Muy bien. Veim Kava Mezono Alea, pero si eso se va a transformar en mi alimentación principal, y yo digo, esta va a ser mi comida hoy, entonces ya tengo que bendecir, obviamente, la brajá de Hamotzi. ¿De acuerdo? Si yo fijo en eso mi almuerzo o mi cena. Vejen, Aisa Shelasha Bidvash, ahora una masa que la he amasado con miel, o con aceite, o con leche, o que la mezclé con distintos condimentos y la amasé para entrar en el horno, y es la que se llama Pat Abekisnin, quiere decir una masa rellena, como si fuera, puede ser lo que ustedes quieran, ya sea con dulce o con salado, con queso, con verduras, con pitriot, o con dulce, chocolate, o almendras, o crema. Todo esto se llama Pat Abekisnin. Pat Abekisnin nos está hablando eventualmente que obviamente tienen gustos eventualmente y se le ponen, porque se llama kisnin, porque si fuera como si fuera un kiss, un bolsillito que está cubierto, y entonces están llenos de azúcar, almendras, nueces, obviamente, y se sirve como las facturas que nosotros llamamos en términos porteños. Pat Abekisnin, Afalpishei Pat me pareja lea por Eminem Mezonot. A pesar de que es un pat, que es de pan, pero como está rellena, la bendición es, como ya sabemos, Bore Minei Mezonot. ¿Y por qué? Porque explican los mefarshim de Rambam, She'ein derech bnei adam likvoa seudatam alea. Generalmente no fijamos nuestro almuerzo, nuestra cena, sobre ellos. Veim kavah seudato alea, pero si yo digo, no, yo voy a comer solamente esto, entonces puedo, me pareja mutzi. ¿Qué quiere decir? Tengo que decir la bendición de Amotzi. Si a mí me sirven, ahora que volvimos de Buenos Aires y también comimos en Shabbat, comimos una masa rellena de carne. Se le llama lahm ajin. Lahem ajin quiere decir la carne en harina, al horno. Muy bien. Digo, si yo como solamente eso y no voy a comer otra cosa, Anico vea seuda. Estoy determinando cuál va a ser mi seuda. Sobre eso entonces tengo que decir a Motzi. No queda otra alternativa. Pero si eso lo como parte de una entrada y como una, y después como ensaladas y después como la comida principal, por supuesto que no voy a decir a Motzi. Porque ya, si en caso de Shabbat, por supuesto, dije a Motzi Lechem sobre la jala. La halajá número 10 nos explica el Rambam Orez, el arroz que fue cocido, o que hizo del arroz también una suerte de pat. Quiere decir, lo molió el arroz y lo taján y lo amasó. Una galleta de arroz. Al principio bendice por Eminem Mezonot. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el arroz se considera que es mezin, porque se considera que me satisface. Cuando yo como arroz, pues voy a sentirme satisfecho. Pero al final, como ya sabemos, la bendición que tengo que decir es Boré Nefashot Rabot. ¿De acuerdo? O sea, digo Boré Mine Mezonot, pero no digo a la mijía después.
digo Boré Nefashot Rabot, después de comer arroz, eventualmente. Wilbat Shelo Yeme ahora Bindabar Ajer el Ores Levado, pero que no esté mezclado con otra cosa, solamente que sea arroz, solamente arroz. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, y que no esté mezclado con los granos de las 5 especies, obviamente, donde ya ahí hay que decir la brajá, Boreminem Mezonot. ¿Por qué? Porque en ese caso el arroz no es tan importante para satisfacer como lo es la harina. Ahora bien, Abal Pat Dohan, o Pat Shel She'ar Minei Kitnit, Pat Dohan nos dice en la Mishnah, el Rambam, que el Pat Dohan significa también, otro que está mencionado en el profeta Yehezkel, que tiene que ver con una suerte de pan de grano Pat Shel Minei Kitniot. Kitniot quiere decir de otros granos, eventualmente. Ores, Dohan, todos son granos, eventualmente. Mevarech Sheakol, al principio le basó por Nefashot Rabot. A diferencia del arroz, tanto el Dohan como las restantes Kitniot, otros granos que sabemos por el nombre de Pesach, eventualmente se bendice Sheakol y al final Boré Nefashot Rabot. La halajá número 11 de este capítulo tercero. כל שמברכים עליו בתחילה המוציא, מברכים לחלב בסוף ברכת המזון כסדרה, 4 brajot. Dice, todo lo que se bendice al principio de Motzi, por supuesto que después, la braja final es Birkat Hamazon, y son, de acuerdo a su orden establecido, 4 brajot, las 4 bendiciones, como sabemos. Mejor שמברכים עליו בתחילה בורא מן המזונות, y todo aquello que se bendice, estamos ahora redondeando, dice Rambam, los conceptos, Boré Minem Mezonot se bendice al final. Una brajá Hat Min Shalosh, que es a la mejía Chutz Min Haores. Y a pesar de que digo Mezonot al principio, el arroz, digo después Boré Nefashot Rabot. La halajá número 12 nos dice Bamé Devarim Amurim. Quiere decir que a pesar de que al principio yo digo Boré Minem Mezonot, después digo Boré Nefashot, Shahal Mikezait Ulemala. Si voy a comer más de 29 o 30 gramos, y más que eso también. Quiere decir, no hablamos de un kazait gadol, grande o pequeño, sino el beinoní, como dice la Gemara de Menachot. Entonces, shahal mi kazait ulemala. Aval ajal pachot mi kazait, pero se comió menos del tamaño de un olivo, de una aceituna de 29 o 30 gramos, ben minapat, ben min she'or halim, ya sea del pan o de los restantes alimentos, eventualmente, Beayoté pajot me reviit, y la persona que bebe menos de 86 centilitros, ¿sí? Reviit es la medida mínima que se debe beber, que es la mitad de un vaso, eventualmente, que tiene 150 mililitros. Ben minayain ben mishar maskin, ya sea de vino o de los restantes bebidas o refrescos, me parece batjirá brajar revial autoamín. Lo primero que debe bendecir es la bendición apropiada para esa especie. ¿Por qué? Porque hay que decir una braja siempre porque azul en minaolamas de belibraja. Porque está prohibido disfrutar de este mundo, obviamente sin braja. Esto lo estudiamos al principio. O le basó no va a mezclar. Pero después, si no comí el kazait, eventualmente, o no bebí el kazait, no tengo que decir Boré Nefashot Rabot. Afilo, Boré Nefashot Rabot, no tengo que decirlo. Porque no comí la cantidad, o no bebí la cantidad suficiente. Muy bien, entonces en la halajá número 13, después de mencionarla, el Rambam nos inspira a entender cuál es la brajá Hat Me'ein Shalosh. Quiere decir, esa brajá que contiene como la esencia, de las 3 primeras bendiciones del Birkat Hamazon. Dice Rambam, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, a la mijía de la calcalá. Quiere decir, la mijía, nuestro sustento, de la calcalá, y quiere decir nuestra economía. Obviamente, vea, eso significa la bendición de Azan et Hakol, que Kadosh Baruj Hu, en el Birkat Hamazon, terminamos diciendo Azan et Hakol, que Dios alimenta todo el universo.
Veal eres Gemdatova Urejaba, y por la tierra hermosa, preciada, buena y ancha. Y en este caso, esto es a la Aretz del Amazon, la segunda braja de Birkat Amazon, la bendición de la tierra. Sheratzita ben Halta Raboten, que tú has deseado y has dado por heredad a nuestros padres, Rahem Hashem Eloquenu al Israel Hamach, Beal Yerushalayim Yeneja. Ahora le pedimos a Kadosh Baruj Hu que se apiade de Israel su pueblo y de Jerusalén su ciudad. Obviamente, esto es la bendición tercera de Birkat Amazon, pone Jerusalén. Veal Zion Mishkan Kebodach, Zion, el asiento de tu gloria, Meha'alenu Nutaja, Besamejenu Benviñaná, elévanos hacia en su interior, hacia ella, alégranos en su reconstrucción, une Barejeja Alea Bigdusha Utahorá, y habremos de bendecirte sobre ella en santidad y en pureza. Baruch atah Hashem, ala aretz ve'al ha-nihia. Bendito eres tú, Hashem, sobre la tierra y sobre el sustento. Así lo dice el Rambam. Ube Shabbatot beyamim tovim, y en los Shabbatot y en los días festivos, Omer vibrajazot bichlala me'en kedushat hayom. O sea que tenemos que agregar, tanto en Shabbat como en los Yamim Tovim, algo parecido, me'en, como si fuera la santidad del día. En este caso, obviamente, decimos, Urretzebe Jalitzenu Biyom Shabbat Hazeh, lo explica el Yerushalmi, dice, y que Kadosh Baruj Hu nos quiera y que nos libere en el día de este Shabbat, en Yom Tov, Besamejenu Biyom Chag HaSukkot Hazeh. Alégranos, regocíjanos en este día de Sukkot. Que Derech Shemazkir Bebirkat Amazon. De la misma manera que solemos recordar en el tiempo de Birkat Amazon. De esta manera, Besha Tová, hemos estudiado todo un capítulo hoy, después de 2 semanas de ausencia, pero que en última instancia retomamos ahora y les agradecemos a todos los que han participado en nuestro Sheur de hoy. Les pedimos nuevamente disculpas, le agradecemos a Morey Yosef, por supuesto, y le deseamos también Derech Tzalejá, ante todo y por sobre todo, y que tenga una buena estadía también en España, y seguramente vamos a encontrarnos en internet para poder dar el Sheur en su tiempo también debido. Que tengamos buena semana, Shavua Tov, Besorot Tovot, y caminamos ya hacia el tiempo de Kislev y Hanukkah, Bezrat Hashem. El próximo lunes va a ser la víspera de la víspera, ya de Hanukkah. Que tengamos un Yom Tov para mañana también y Shavua Tov. Gracias por compartir este